Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Jonathan Mondragón, HPS México, Smart Tools MX. Y bien, vamos con otro video. Esta ocasión el video me lo solicitaron en Facebook, si no mal recuerdo, y me pidieron hablar un poco sobre sensores MAF, sensores de flujo de masa de aire. Pero pues antes de comenzar el video les voy a hablar un poquito de lo que son estos sensores, o sensores en general, mejor dicho, para que se entienda un poco mejor a la hora de que pasemos al auto y hagamos una medición. Voy a ocupar un osciloscopio, voy a hacer un pequeño esquema que ya lo había comenzado aquí, y voy a tratar de explicarles sobre estos sensores. Recuerden que todo esto es automotriz, recuerden que esto no es un curso, solamente es una pequeña charla. Y pues bueno, la idea es tratar de transmitirles un poco de los conceptos básicos de lo que es esto. Cabe mencionar que para ocupar un osciloscopio o para comprender cualquier tipo de sensor, prácticamente cualquier tipo de electrónico o de parte eléctrica, es muy necesario que sepamos los conceptos de electricidad, cómo se maneja la electricidad, pues digamos como que todas sus características, y esto nos va a ayudar mucho para comprender todo lo que viene pues de la mano con esto, ya que pues esa es la raíz de todo, ¿no? Esa es la raíz de la electricidad y la electrónica, la electricidad misma. Y pues bueno, vamos con el video. Ahorita les voy explicando esto. Aquí puse sensores pues analógicos digitales. Hoy vamos a ver el del tipo analógico. Les voy a explicar un poco de los digitales, pero nos vamos a enfocar en este principalmente. Ok, bien. En el automóvil y en muchas más cosas tenemos sensores. Los sensores, obviamente, como su nombre lo dice, se ocupan para sensar, para medir o para ver el estado de algo. Entonces podemos tener salidas analógicas, podemos tener salidas digitales. No hay únicamente sensores analógicos y digitales como tal, también tenemos sensores, por ejemplo, de aceleración o sensores de efecto Hall, pero al final de todo esto las salidas se resumen a una salida analógica o digital, que son pues las que estamos ocupando siempre. Entonces, si nosotros comprendemos estos conceptos, vamos a poder y vamos a saber leer cualquier tipo de sensor. Vamos a empezar con una breve reseña de los digitales, y de ahí nos pasamos a los analógicos. En un sensor digital tengo dos estados. Hay dos estados. Recuerden eso siempre. Tenemos un estado alto y un estado bajo. Esto es muy sencillo. Es como si tuviéramos un switch encendido o apagado. Eso es todo. En donde el estado alto podría ser encendido y el estado bajo podría ser apagado, o viceversa, dependiendo cómo esté programado el controlador y cómo esté tomando cada una de las cosas. Generalmente una salida digital es una salida cuadrada, la vamos a ver así. Algo así es lo que vamos a ver en un oscilograma, en donde el estado alto sería este y el estado bajo sería este. Aquí podrían ser, no sé, 5 voltios o 9 o 10 o 15 o los que ustedes quieran ponerle 2 voltios, y aquí podrían ser 0 volts. Esto es para simplificarlo, ya que pues mi estado bajo podría tener incluso voltaje, pero pues bueno, eso es entrar en otras cuestiones. Y bien, entonces vamos a pasar a los analógicos. Se los voy a explicar con una pequeña gráfica para que comprendan la escala de tiempo. Esto es tal cual como si estuviéramos viéndolo en un osciloscopio, más o menos así es como lo voy a manejar, que creo que será más sencillo así. Bien, pues continuamos con el video. Entonces vamos a ver lo que es la señal analógica. Es muy sencilla realmente. Recuerden que tenemos dos ejes, un eje X, un eje Y, que son horizontal y vertical. Y pues estos ejes nos van a dar una escala de tiempo en el que es horizontal y una escala de voltaje en el que es vertical. Así es como lo maneja el osciloscopio normalmente.
y corre de izquierda a derecha, igual pues en su mayoría. Puede llegar a haber variantes, pero es como lo vamos a encontrar pues digamos de forma más general. Entonces aquí tenemos dos constantes, que va a ser el tiempo y el voltaje, ¿ok? Esto no lo vamos a poder pues modificar dentro de lo que es pues digamos el osciloscopio, porque esto es lo que estamos midiendo, un voltaje o una variación de voltaje dentro de una escala de tiempo, ¿ok? Lo que sí podemos variar es cuánto tiempo tenemos aquí y cuánto voltaje tenemos aquí. Eso es a lo que se le llama seteo. Esto ya vendría entrando en temas de osciloscopio, pero lo menciono para que se comprenda un poco mejor. Yo en el osciloscopio puedo variar mi tiempo. El tiempo es el tiempo que va a tomar el osciloscopio. Si yo le pongo un segundo por división o un milisegundo por división, entonces yo voy a poder poner una escala en donde pues digamos la señal que estoy tomando entre dentro de esa escala. Igual con el voltaje, puedo poner 5 voltios o puedo poner 5 milivoltios. Si estoy midiendo un voltaje pequeño o un voltaje más grande, pues entonces también mi escala va a entrar. Al hacer este seteo, pues entonces voy a poder tener un oscilograma que entre en todo lo que es pues digamos la pantalla del osciloscopio. También ya lo vamos a ver más adelante, y lo voy a poder leer o lo voy a poder analizar de forma más simple. Entonces, una señal analógica, que es lo que la distingue de una señal digital, que es como la que vimos aquí ahorita. La señal analógica es prácticamente lineal. Con lineal me refiero a que no se entrecorta como esta. Esta es una señal digital. La señal analógica es algo más o menos así. Vamos a tomarla como si saliera desde aquí, desde el punto donde converge el voltaje y el tiempo. Vamos a hacer una escala así y la vamos a dejar hasta ahí para que se comprenda más fácil. Ok, yo aquí sí tengo mi osciloscopio seteado hasta un límite máximo, vamos a ponerle de 5 voltios, y aquí vamos a poner, no sé, tal vez un segundo. Ok, esto obviamente lo estoy poniendo de una forma simple para que se entienda. En el osciloscopio no aplica tal cual, pero es para que se entienda. El osciloscopio se divide en divisiones, y estos 5 voltios podrían ser 5 volts por división, y este segundo podría ser un segundo por división. Aquí estoy tomando todo como si fuera una sola división para que se comprenda más sencillo pues lo que es el concepto. Entonces aquí tenemos 5 voltios. Aquí podríamos tener 0 voltios, 1, 2, 3, 4 aproximadamente. Vamos a tomarlo como si fuera algo así. Y pues aquí tenemos un segundo de tiempo. Y pues podríamos dividirlo también, no sé, en partes, ¿no? Vamos a dejar las partes de forma pues arbitraria. Vamos a poner la escala. Entonces, ¿qué es lo que estoy midiendo aquí? Vamos a suponer que yo voy hasta este punto. Ok, entonces aquí mi voltaje está subiendo de forma lineal a aproximadamente 1.8 voltios. Ok, aquí en la primera línea que pusimos. Si vamos a la otra, vamos a tener aproximadamente unos 3.8 tal vez, pero vemos que el voltaje sube y de la misma forma baja. Aquí por ejemplo, si llegáramos hasta la mitad de esta onda, o sea, vamos a ponerlo aquí hasta la mitad, vamos a ponerlo al centro, supongamos, y aquí volviera a medirlo. Entonces aquí más o menos tendría lo mismo. Si pusiéramos otra escala aquí, fuera para acá, tendría más o menos lo mismo.
que es más o menos como calculé las divisiones. Pero de este lado, todo este lado tendría un flanco ascendente, y a partir de donde empieza a decrecer sería un flanco descendente, ok, que es el famoso slope, que también es como lo toman la señal de osciloscopio, pero eso es igual entrar en temas de osciloscopio. Entonces la señal digital, como pueden ver, es muy diferente a una señal analógica. La señal analógica sube y baja o aumenta su voltaje y disminuye su voltaje de manera lineal. No tenemos que se entrecorte ni tenemos ninguna, pues digámoslo así, como como interrupción en lo que es toda la escala. Entonces hice una pequeña maqueta, la voy a poner con un osciloscopio para que lo entiendan un poco mejor. Vamos a terminar de armarla y continuamos con el video. Bien, pues continuamos. Aquí armé una pequeña maqueta, es una conexión muy simple. Tengo aquí un 555 que me va a arrojar una señal digital para ponerles una muestra simple también. Y aquí lo que hice fue conectar un potenciómetro. Es todo lo que conecté. Para mostrarles las señales vamos a ocupar un osciloscopio JDS. Tomé este osciloscopio porque pues capta muy bien las señales y también es pequeño para poderlo meter en el video. Vamos a alimentar todo con una batería de litio. Y pues aquí tuve que poner un foco de filamento y dos LEDs, porque este tipo de baterías detectan cuando hay consumo de corriente, y pues realmente lo que es este circuito o el potenciómetro no consumía suficiente corriente como para dejarla encendida. Entonces pues no me quedó más que meter esto. Entonces no le hagan mucho caso a este foco de filamento ni a los LEDs. No tienen ninguna función más que mantener la batería activa. ¿Ok? Entonces vamos a conectar la batería. Bien, esperemos que se mantenga. Y pues vamos a mostrarles primero lo que es la señal digital. Yo aquí tengo una sonda atenuada. Estoy conectado a masa de un lado. Y de este lado tengo la salida del circuito que trabaja a DUTI. Eso ya lo hemos visto en otros videos. Entonces voy a conectarme para que vean primero una señal digital y ya después nos pasamos con la señal analógica. Entonces vamos a hacer la conexión aquí con el osciloscopio. Aquí está conectado, mi atenuación está por 1 y podemos ver en el osciloscopio que aquí tengo una señal digital. Como pueden ver es cuadrada, como les había comentado. Aquí si yo varío esto, si varío el potenciómetro, voy a variar la señal del ciclo de trabajo. Ahí lo estoy aumentando, aquí lo disminuyo, pero pues eso no nos importa ahorita. Lo que quiero es que vean cómo se forma una señal digital. Aquí podemos ver el seteo, que es lo que les comentaba. Ahí tengo canal 1, el canal 2 está desactivado, a 1 volt por división. Justo en esta parte dice canal 1, 1 volt, y en el osciloscopio tenemos 1 volt por división. Cada cuadrante de estos tiene 1 volt. Aquí sería 1, 2, 3, 4, y así nos vamos. Ok, recuerden que el voltaje es de forma vertical y el tiempo de forma horizontal. En nuestro tiempo tenemos 25 microsegundos por división. Entonces tenemos 25, 50 y así nos iríamos en cada uno de los cuadros. Pero ¿qué pasa? Esto ya lo pueden ir anotando si quieren o poniendo un poco más de atención para hacer las mediciones en el auto. Cuando yo revise un sensor analógico en el auto, voy a poner un tiempo lento, un tiempo largo, para poder visualizar las señales. De otra forma no la voy a poder visualizar bien. Entonces vamos a cambiar el tiempo. Aquí lo estoy cambiando.
Aquí ya voy en 250 milisegundos, 500 milisegundos, 1 segundo. Y tengo 2.5 segundos, 2.50 segundos. Ok. Bien. Entonces vamos a retirar la sonda de lo que es la señal digital. Y la voy a pasar aquí a la señal del potenciómetro. Ok. ¿Por qué conviene tener un tiempo lento? Porque así voy a poder visualizar en el oscilograma todo el comportamiento del sensor, absolutamente todo el comportamiento. Incluso lo puedo poner más lento, pero alrededor de entre 1 y 5 segundos está bastante bien, dependiendo de su osciloscopio y de lo que estén ustedes pues midiendo. En este caso puse un potenciómetro. Un potenciómetro es exactamente lo mismo que un sensor TPS. Tenemos una entrada de negativo, una de positivo. Esta batería me arroja 5 voltios, que podrían tomarse como si fueran los 5 volts de referencia que vienen desde la computadora de motor o desde el módulo que esté controlando. Y en medio tenemos una salida. El potenciómetro lo único que hace es dividir el voltaje. Yo tengo una salida en el medio, y cuando yo giro el potenciómetro aumento o disminuyo la resistencia, y el voltaje aumenta o disminuye también. Eso es una forma de conectarlo. Así es como trabaja un TPS, repito, exactamente de esta forma. Cuando nosotros aceleramos, tenemos un potenciómetro que da la vuelta para un lado o para el otro y nos indica la posición del acelerador. Obviamente la escala de resistencia que tenga adentro está calculada a lo que tiene el coche programado, pero esto nos sirve perfecto para poder hacer nuestra demostración. Aquí veo que esto está prácticamente estático, la línea queda estática. Vamos a cambiar el color para que se vea un poco más. Vamos a ver si se alcanza a notar mejor así. Pienso que sí. Si yo muevo el potenciómetro, si le doy vuelta al potenciómetro, vamos a poder cambiar la escala. Aquí lo voy a mover hasta abajo, ahí tendría 0 voltios. Si yo lo empiezo a mover hacia el otro lado, podemos ver cómo tenemos de forma lineal un incremento de voltaje. Vamos a esperar a que empiece otra vez la escala. Entonces vamos a poner el tiempo un poco más lento, 5 segundos. Ok, voy a empezar a mover el potenciómetro. Estoy moviendo despacio y podemos ver cómo está subiendo la escala. Aquí llegué al tope y ahora voy a empezar a bajarla. Ok, aquí ya casi llego al tope del potenciómetro. Y bien, yo creo que esto nos sirve. Entonces vamos a parar el osciloscopio y vamos a ver este oscilograma. Aquí podemos ver que tengo 0 voltios y empiezo a subir. Tenemos 1 volt por división. Entonces aquí subimos 1, 2, 3, 4 y aproximadamente 4,5 volts. Y después vamos bajando. ¿Por qué no llegué a 5? Puede ser porque mi batería esté un poco descargada, o porque el potenciómetro no me alcanza a entregar los 5 voltios. En el auto generalmente pasa lo mismo. No tenemos que llegar precisamente a 0 y a 5 volts en los sensores. Casi todos trabajan en un rango de 5 voltios. Pero normalmente tenemos una señal, pues digamos de trabajo estático, con el coche andando obviamente, de alrededor de 1 voltio, un poquito menos, y una señal máxima de 5, pero es muy raro que lleguemos hasta 5 voltios. Lo mismo pasó aquí, no llegamos a 5 voltios, llegamos alrededor de 4,5. Aquí podríamos sacar cursores y medirlo, pero no veo mucho caso, creo que se entiende, y pues no alarguemos más el video. Entonces podemos ver que la señal analógica es lineal, ¿ok? Es lineal completamente, tanto en incremento como en decremento. Si yo la mantengo en un punto, obviamente ahí se va a quedar,
hasta que no vuelva yo a mover pues el componente que me esté entregando este voltaje, que es tomado por la computadora del motor como una señal de referencia para hacer una lectura o para controlar algo o ambas cosas. Entonces aquí tenemos un ejemplo bien sencillo de un sensor analógico. El potenciómetro lo podemos tomar como un sensor de posición, en donde tal vez aquí podría ser el acelerador a fondo, aquí podría ser 3/4, aquí podría ser 1/4 y hasta acá podría ser prácticamente suelto. O sea, aquí tenemos una escala completa. Aquí lo que pasa dentro de la computadora, muy a grandes rasgos, es lo siguiente. La computadora ya sabemos que tiene un circuito integrado, que es su procesador principal, y podemos tener otro circuito que sería un convertidor analógico digital. El circuito integrado principal no puede leer las señales analógicas como tal. O sea, una señal analógica no es una señal, vamos a decirlo así, válida para el circuito integrado principal, que sería nuestro procesador principal, y tenemos que convertirla a una señal digital. Una señal digital sí puede ser leída. Entonces podemos encontrar el circuito analógico digital fuera o dentro de nuestro procesador. Esto lo menciono únicamente para que lo tomen en cuenta. Podríamos estar conectados así, aquí tendríamos el sensor, obviamente sería un sensor analógico. Podríamos estar conectados así, o podríamos estar conectados directamente al procesador con algo de circuitería. Generalmente son circuitos pasivos. Igual en esta parte podemos tenerlo, o en esta parte podríamos tenerlos. Circuitos pasivos me refiero a algunas resistencias, algunos condensadores o capacitores para hacer llegar esta señal hasta el circuito integrado principal, que es el procesador, o pasar por en medio de un conversor analógico digital y hacer la señal analógica digital, como lo estamos diciendo aquí prácticamente. En otros videos les voy a mostrar o les voy a enseñar un poco de cómo se convierte una señal analógica a digital. Es muy sencillo, es a base de muestreo, y también algunos osciloscopios funcionan así. Esto es muy fácil de entenderlo, y pues ya esto lo puede tomar nuestro procesador como una señal válida para tener en su salida un control. Ok, esto ya sería una salida y esto sería una entrada. Ok, entonces, ¿qué pasa en el auto directamente? Si tenemos un sensor MAF, que fue lo que me pidieron, tenemos un sensor MAF analógico, ya que hay sensores MAF de tipo digital también, eso los explicaré en otro video. Lo que va a pasar con el sensor MAF es que nosotros vamos a tener un housing, vamos a tener dentro del housing un sensor, y pues esta va a ser la entrada de aire. ¿Okay? Por aquí va a entrar aire. Ya de este lado pues vamos a tener lo que es el motor, pasando obviamente por el múltiple de admisión y todo el sistema de admisión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo este aire que está entrando aquí le va, pues vamos a decirlo así, le va a pegar al sensor directamente en esta parte. Dependiendo del sensor puede variar un poco, pero lo que hace es pues chocar directamente contra el sensor, y esto me va a dar como resultado una salida analógica. Esta salida analógica es la que se va a ir hasta nuestro procesador.
¿ok? Entonces recordemos que este es un MAF. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que con el aire tengamos una salida analógica? Aquí en el sensor nosotros tenemos un voltaje de referencia. Vamos a tener un voltaje de referencia, generalmente de 5 volts. Y tenemos también una tierra, una masa y la salida. Esto trabaja como un termistor de forma térmica. Aquí dentro lleva el sensorcito, por eso son muy delicados también. Aquí adentro lleva pues algunos arreglos. Entonces esto de aquí adentro está caliente. Según que tanto aire le esté pegando directo a esta parte de aquí, a lo que es el sensor en sí, esto se va a enfriar y la resistencia va a cambiar. ¿Okay? Aquí la resistencia puede ser que suba, puede ser que baje. En relación directa al flujo de aire. ¿Ok? Entonces, si yo subo o bajo mi resistencia, la salida va a subir o bajar en voltaje, que es como nos lo va a entregar de forma analógica y lo va a poder leer el circuito principal, que es el procesador de la computadora. Entonces, repasando brevemente, tenemos un housing, un sistema de admisión, el motor, y dependiendo qué tanto aire entre, el aire va a golpear directamente al sensor. El sensor va a cambiar su resistencia y la resistencia va a hacer que pues varíe mi voltaje de salida. El sensor tiene un voltaje de entrada, que es un voltaje de referencia de 5 volts generalmente. Esto puede cambiar, puede tener 12, puede tener 9, puede tener 5, pero yo estoy manejando todo con 5, que es lo más común y es sencillo de comprender. Y tenemos una masa. Hay sensores que tienen 5 cables. Los que son de 5 cables integran también el IAT. El sensor IAT es el sensor de temperatura de aire de admisión. Esos dos cablecitos que tienen de más son otro sensor aparte. No tienen que ver con el MAF, pero están integrados dentro del mismo sensor. Entonces así es como funciona a grandes rasgos. Hay sensores que aquí llevan todo un arreglo, llevan de hecho un circuito bastante complejo, en donde no nada más cambia la resistencia, pasan muchas cosas aquí, pero de esta forma yo creo que ustedes van a comprender el principio básico y van a poder saber diferenciarlo. Ahora, aquí al sensor, si nosotros estamos digamos con el motor pues parado sin que ande, no va a haber flujo de aire, no vamos a tener flujo de aire y vamos a tener un voltaje de salida estático. Y generalmente la computadora en algunos coches y en algunos no, corta ya sea el voltaje de referencia o prácticamente deja de leer lo que es la salida del sensor hasta que no están dando. Una vez que echamos a andar el motor, esto empieza a succionar aire, o sea el motor empieza a aspirar aire y pues entonces sí empieza todo el proceso. Hay sensores digitales, no los vamos a tocar el día de hoy, no vamos a ver ese tema. El sensor digital trabaja también muy sencillo, de hecho se me hace hasta más sencillo que este, pero únicamente estamos viendo analógicos. Aquí con el motor en ralentí vamos a tener ya un voltaje. Aquí ya vamos a tener un voltaje fijo, prácticamente fijo, con pequeñas fluctuaciones. Las fluctuaciones que vamos a ver son los cilindros que están en el motor, porque el flujo no entra de una forma lineal, por decirlo así. Recuerden que adentro del motor tenemos cilindros y pues cada vez que baja la válvula de admisión aspira y aspira otro y aspira otro, o aspiran dos dependiendo del tipo de motor y cuántos cilindros tenga. Entonces en el osciloscopio vamos a poder ver pequeñas fluctuaciones en lo que es este flujo de aire, pero en lo que nos debemos de fijar principalmente es en la escala del sensor.
Esto lo pueden comparar contra tablas de fabricante o contra manuales de servicio, en donde tenemos pues un voltaje máximo, o hay coches como Volkswagen que lo miden gramos sobre segundo. Esto es la cantidad de aire por segundo que está pasando. Entonces esto lo podemos comparar contra el escáner y ver si nuestro procesador está haciendo una lectura correcta en relación a lo que estamos leyendo con el osciloscopio. Aquí cabe mencionar que es muy raro que el sensor MAF en un motor aspirado, en un motor pues digamos estándar, motor stock, llegue hasta su tope máximo de voltaje o de flujo de aire. Es difícil. Generalmente se quedan alrededor de 4 voltios más o menos, no más, hasta 3.5 dependiendo del auto y el motor, pero es raro que lleguemos hasta los 5 voltios o hasta los 12 voltios, hasta el voltaje que tengamos que podemos entregar de salida. Y también en esta parte, esto es un tip que muchos saben ya, esto se llega a ensuciar. Obviamente aquí aspira polvo, aspira un poco de suciedad aunque tengamos el filtro, y pues aquí también hay gases de recirculación de aceite que se llegan a filtrar, llegan hasta acá, entonces se le llega a formar una pequeña capa de mugre, se ensucia, y eso hace que mi lectura pueda llegar a ser errónea. El sensor tiene la capacidad de limpiarse solo, pero hasta cierto punto. Como se limpia, simplemente se calienta mucho y pues quema toda la mugre que tenga. Pero si llega un punto en el que no trabaje eso o se ensucie demasiado, entonces se va a ver comprometida la resistencia que entregue o la salida, y puede ser que nos mida mal, y simplemente con limpiarlo podría quedar. Los procedimientos para limpiarlo son, si no difíciles, un poco delicados, ligeramente delicados. Generalmente recomiendan alcohol isopropílico, y pues no limpiar con nada físicamente, o sea, con un cotonete o con un paño o algo así, o sea, no. Simplemente es aventar presurizado, obviamente sin mucha presión, para no dañar esto porque es muy delicado, y dejar que escurra, prácticamente que escurra toda la suciedad, y pues con eso podría quedar limpio otra vez. Entonces pues espero que con esto se comprenda más o menos cómo trabaja. Aquí no tiene mucho que ver que sea un sensor MAF o que sea un TPS o que sea un sensor de temperatura pues no sé, de anticongelante o temperatura de entrada de aire. O sea, cualquier sensor que sea analógico se va a comportar de la misma manera. Va a tener un punto cero y va a tener un punto máximo, y dentro de esa escala es lo que nos va a medir la computadora del motor. ¿Sí? Eso lo va a determinar según cómo esté programado y según la escala que nos esté entregando. Vamos a poder convertir, por ejemplo, el voltaje en gramos sobre segundo, o vamos a poder convertir el voltaje en temperatura del motor, o lo vamos a poder convertir prácticamente en cualquier dato que necesitemos para que el integrado principal haga las funciones necesarias para controlar todo lo que es pues la inyección, el tiempo y lo que es el control de actuadores del motor, para que trabaje como debe de trabajar. Entonces vamos a pasar al auto. Voy a hacer una prueba simple. Voy a conectar un osciloscopio al MAF, voy a dar unos acelerones y vamos a ver qué es lo que nos muestra el osciloscopio. Bueno, pues vamos a continuar con la última parte del video. Vamos a echar a andar el coche. Ahí está andando. Y bien, voy a seguir utilizando el osciloscopio JDS, ya que pues se me hace más práctico. Como todos saben, los videos casi siempre son de improviso, y pues tengo que filmar con una mano, explicar, y pues con la otra estar seteando el osciloscopio. Ya está conectado adelante, vamos a verlo y les voy a explicar un poquito sobre esto. Ya únicamente es para que terminen de cuadrar lo que se les explicó al principio. Bueno, aquí tenemos el motor ya andando. Vamos a acomodarnos. Bien, aquí está el osciloscopio.
le pasé al menú en pantalla en color. Podemos ver que está seteado igual a 1 voltio. El canal número 2 lo tengo apagado. Saqué cursores, son las líneas que se alcanzan a ver en rojo, y lo tengo a 250 milisegundos por división. Esto lo vamos a cambiar, vamos a ponerlo más lento. Ahí está 100 milisegundos, 50, 25, 10, hasta llegar a una escala más lenta. Vamos a dejarlo en 1 segundo. Aquí cabe recalcar que estas fluctuaciones que vemos, ahí se puede notar como no es lineal completamente. Todo es el trabajo de los cilindros. Eso ya se vería en un curso de osciloscopio directamente. No lo vamos a ver en esta ocasión, simplemente quiero que vean la actividad. Vamos con la conexión. Masa a batería. Esta terminal hay que cambiarla, pero pues estamos haciendo las pruebas así. Y de este lado tengo el sensor. Es de 5 cables, como les explicaba. 3 cables se ocupan para el sensor MAP analógico y 2 cables se ocupan para el sensor IAT o de temperatura de entrada de aire. Está bien conectado. Tengo mi aguja puesta en la salida que va desde el sensor hacia la computadora, que es la que vamos a utilizar. Y pues aquí el aire que entra por el filtro pasa por el medio del sensor, como ya dijimos. Y pues todo esto lo vamos a poder registrar en el osciloscopio, y también lo podríamos registrar en el escáner. Este coche tiene un cuerpo de aceleración electrónico, pero es de tipo DWW o driver wire. Eso significa que todavía usa chicote, vamos a ver si alcanza a notar. Es de chicote, pero el ralenti lo controla de forma electrónica. Ya no tenemos válvula de marcha mínima, tenemos un cuerpo de aceleración electrónico, y la aceleración se controla con un chicote. Entonces vamos a pasar a los telescopios. Bien, ya estamos en la parte del motor. Vamos a continuar con el JDS. Y pues bueno, aquí está desconectado el osciloscopio. Quiero que noten el seteo, 1 volt, canal 2 desactivado. Okay. Lo puse a 500 milisegundos para que se note un poco mejor la forma del oscilograma, cómo cambia. Aquí podemos ver que está prácticamente lineal. Yo voy a conectar, y una vez que hago la conexión podemos ver que hay pequeñas fluctuaciones y subió el voltaje. Vamos a cambiar el tiempo un poquito. Aquí estas pequeñas fluctuaciones que se ven, esas pequeñas onditas que se alcanzan a ver, son los cilindros. Recuerden aquella prueba de vacío en la que poníamos un manómetro, y si la aguja empezaba a oscilar, pues teníamos un cilindro flojo. Igual lo podemos ver con el osciloscopio. Eso lo recomiendo más al sensor MAP, no al MAP, pero aquí se refleja. Esto ya lo estaríamos viendo tal vez en un curso de osciloscopio directamente. Y pues tenemos también el voltaje que subió alrededor de 1,5 voltios más o menos, que es el voltaje con el que está trabajando en ralenti. Entonces vamos a regresar a nuestro seteo inicial, que es de medio segundo, 500 milisegundos. Y aquí lo que voy a hacer es acelerar. Simplemente voy a acelerar, voy a acomodar el disparo para que suba un poco. Ahí podemos ver el puntito rojo. Lo voy a subir un poquito para que lo alcance a captar. Y en teoría, según lo que ya vimos, al acelerar el voltaje debe de subir. Es un voltaje analógico, y pues tenemos que ver ahí actividad en el sensor. Entonces voy a acelerarlo. Vamos para que dé la vuelta. Ok, lo paramos. Y aquí tenemos ya un oscilograma válido.
Vamos a desconectarlo un segundo para que lo pueda explicar. Vamos a pasar de este lado. Bien. Creo que aquí estamos mucho más cómodos. Vamos a apagar el coche y no necesito más para poder explicarles. Bueno, aquí como pudimos ver, al momento que aceleré, que fue el momento en el que el auto perdió el vacío. Recuerden que cuando esté el auto en marcha mínima o marcha en vacío, pues precisamente está haciendo eso, está aspirando y está creando un vacío parcial dentro de todo el sistema de admisión, cámaras y demás. Entonces al acelerar el vacío se pierde, empieza a correr el flujo de aire chocando contra el sensor y tenemos este efecto que vemos aquí. El voltaje sube. En el sensor MAF no sube lineal como les expliqué en la primera parte del video. Hice la mención de las fluctuaciones que se ven aquí, todas estas pequeñas onditas que se ven aquí, como si fueran olas, son trabajo de cilindros. Igual se reflejan acá. Vamos a ver si lo puedo abrir un poquito más. Parece que no me va a dejar, espero que no se salga. Voy a explicarlo y después veo si lo puedo abrir un poco más para que no tengamos que volver a hacer la prueba. Aquí tengo los cursores puestos. Si se fijan, los cursores están, pues de hecho quedaron casi exactos. Son las dos líneas rojas que están horizontales. Y vamos a buscarlos acá de este lado. Aquí está el cursor 1 y el cursor 2. El cursor 2 es el de abajo, el cursor 1 es el de arriba. Vemos que en el cursor 2 tenemos 1.08 voltios aproximadamente. De hecho debería de bajar un poquito más. Tenemos alrededor de 1 volt para lo que es marcha en vacío o marcha mínima. Y en la parte de arriba estamos muy cerca de donde llegamos y tenemos 3.76 voltios. Esto, si lo viéramos en un escáner, lo podemos ver reflejado en varias formas. Lo podemos ver reflejado en porcentaje, lo podemos ver reflejado en gramos sobre segundo, lo podemos ver reflejado en volts, que es como la mayoría nos acomodamos mejor. Y como les comentaba, es muy difícil que lleguen hasta su tope. En este caso el tope sería de 5 voltios. Aquí de un acelerón de, no sé, más o menos unas 3500, 4000 revoluciones, calculo yo por cómo se escuchó. Obviamente si yo acelero más fuerte, esto va a subir un poco más, y si mantengo acelerado el auto, pues esto no va a hacer este efecto de subir y bajar, se va a mantener más alto, porque está pues tragando más aire el motor, por decirlo así, está chocando más aire contra el sensor, y pues es lo que estaría pasando. Si yo voy andando ya en una prueba en carretera y llevo medio acelerador, probablemente alcance, no sé, unos 3 voltios, por decir algo, y se mantenga sobre eso. Entonces la computadora va a tomar esos 3 voltios como referencia y según sus mapas va a ajustar la inyección, va a ajustar el tiempo y va a hacer todos los ajustes necesarios actuadores para que la inyección de gasolina, tiempo de encendido y todo lo demás esté correcto. Entonces aquí este sensor está trabajando. Vemos que subió, bajó, o sea, está trabajando de forma normal. Aquí todo esto que vemos, estas pequeñas pues fluctuaciones que se alcanzan a ver, les repito, son los cilindros y parte de lo que es el sistema, el primer jalón que da de aire, cuando cae el vacío. Todo esto se puede pues estudiar, se puede analizar, pero no lo voy a incluir dentro de este video. Lo único que quiero que vean es cómo trabaja, ya que me habían preguntado sobre el sensor MAF. Pues se mide así, con osciloscopio se mide así. Ya les puse una muestra con un sensor TPS que lo simulé con un potenciómetro, en donde ese sí es completamente lineal. Aquí pues tenemos irregularidades, pero vemos que sube y que baja pues en un orden, en una escala, y no son señales digitales. Una señal digital es muy limpia, es completamente cuadrada y pues no nos daría este efecto.
Entonces vamos a ver si es posible abrirlo un poco. Tengo que buscar el menú. Aquí está, vamos a ver si lo podemos correr un poquito. Puedo cerrarlo. Al parecer no me deja, tengo muy cerca el oscilograma, tendría que sacar otro. Sí lo puedo abrir, más no puedo moverlo. Vamos a ver si lo puedo mover un poquito. No, únicamente puedo jugar con el voltaje, no puedo jugar tanto con el tiempo. Pero bien, pues aquí se entendió, o creo yo que se entendió. Entonces cualquier comentario que tengan, alguna duda o algo por el estilo, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Aquí pude alcanzar a subir un poco el voltaje nada más, pero pues no me ha dejado hacer más nada. Se quedó prácticamente igual como lo teníamos. Entonces pues en resumen, todo lo que es analógico es algo lineal, algo constante, que vamos a poder medir con un osciloscopio de preferencia, ya que lo podemos graficar. Al graficarlo en un osciloscopio se le llama oscilograma a esto que estamos viendo, y pues vamos a poder analizarlo completamente, ya que el osciloscopio tiene la capacidad de captar las señales en tiempos muy cortos. Entonces, si tenemos aquí algún desperfecto, por ejemplo no sé, en un sensor TPS, empezamos a acelerar y de pronto el voltaje se cae y vuelve a subir, probablemente tengamos alguna parte interna del sensor TPS abierta, o con alta o con baja resistencia, dependiendo cómo nos responda. Entonces ahí podríamos determinar que el sensor está mal. Ese tipo de fallas muchas veces alcanzan a dar códigos, pero otras no. Entonces un osciloscopio es una herramienta mucho más potente tal vez que un escáner. Se complementan, no digo que uno puede sustituir al otro, pero cuando el escáner llega a un límite, el osciloscopio entra a revisar todo lo demás. Y yo casi siempre recomiendo que tengan el osciloscopio separado del escáner para poder hacer pues comparaciones. Esto que vemos aquí, yo lo podría estar graficando en un escáner, en cualquier escáner que me dé pues datos de sensor MAF, y lo podría estar viendo también en tiempo real con el osciloscopio y comparar las gráficas. Obviamente el escáner va a tener un delay o un retraso, porque tiene que pasar por el procesador, tiene que pasar por la interfaz o por el mismo escáner, por el procesador del escáner. Entonces no va a reaccionar tan rápido como un osciloscopio, pero sí voy a poder compararlo y ver si está dentro de un margen. Si están completamente diferentes, pues entonces puedo llegar a sospechar de que mi computadora o mi procesador esté mal. Sin embargo, si están correctos, pues entonces voy descartando, que fue lo que hice yo con este coche, ir descartando poco a poco los sensores, ya que como les comenté en el video anterior, siempre dejo los módulos hasta el último, siempre son mi última opción. Muchas veces, yo creo que el 90% o más de las veces, no tenemos módulos dañados, simplemente tenemos cableados, sensores o algún otro desperfecto dentro del sistema del auto. Entonces pues los voy a dejar con este video. Voy a hacer otro video donde pueda detallar un poco más. Ahorita no pude hacer un video muy detallado. Una porque pues estamos ya algo cansados aquí. Hemos trabajado de noche bastante, si no nos da tiempo de sacar todo el trabajo. Y también otra es que el auto tenemos que entregarlo. Entonces en cuanto pueda yo hacer un video más detallado, les voy a enseñar tal vez en 2 o 3 secciones cómo la computadora calcula todo esto en la parte analógica y también en la parte digital, para poder hacer un cálculo y mandarlo a un actuador. En este caso pues les podría poner un ejemplo, no sé, se me ocurre de pues tal vez con un potenciómetro medir el voltaje analógico para convertirlo en ciclo de trabajo. Eso es sencillo de hacer, lo podríamos hacer en una placa. Entonces en próximos videos lo voy a explicar más a detalle, pero sí me gustaría que me dejen todas sus dudas para que pueda hacer un video en el que sí me pueda yo preparar antes,
que no sea improvisado como este, y les puedo explicar a detalle lo que ustedes necesiten. Vamos a empezar con analógicos, que son los más sencillos. Aquí tienen ya una primera guía, y pues ya de ahí nos seguimos con circuitos digitales. Les debo el video de programación, que también lo voy a subir ya dentro de poquito. Y pues bueno, creo que por el momento es suficiente. Me despido por esta ocasión. Igual les repito, fue muy improvisado el video. Espero que les sirva a alguien, cuando menos para que empiecen a hacer sus conexiones, empiecen a jugar con su osciloscopio. Recuerden que esto es de horas de vuelo, se trata de usarlo y usarlo y usarlo. Y pues yo estoy a la orden de todos. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube. Pueden buscar mi contacto en la caja de comentarios de YouTube. Y pues los que están en Facebook también ya saben dónde encontrarme, en la página de Smart Tools MX. Y bien, pues entonces me despido, soy Jonathan Mondragón, muchas gracias.